Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un gusto saludarles otra vez a través de este medio y darle la bienvenida a una nueva serie que eh, confío en el Señor puede ser de ayuda, de beneficio, de bendición para todos. Es realmente un privilegio poder contar con tecnología que nos permite ayudar a compartir la palabra de Dios para el consuelo y edificación de los creyentes. Como ven en la pantalla, hoy día quiero comenzar un estudio nuevo en el pequeño libro de Habacuc. Habacuc pertenece a un grupo conocido comúnmente como los profetas menores, aunque realmente su nombre más correcto para ese grupo de libros y profetas debería ser el libro de los 12. Está compuesto por estos 12 profetas. El primero de ellos es Oseas y el último es Malaquías. También los profetas están divididos en grupos dependiendo del tiempo y también del lugar geográfico en el cual ministraron. Básicamente estos profetas se dividen en preexílicos y postexílicos. Cuando hablamos de este término nos estamos refiriendo a primero que todo, a la división que Israel experimentó, ¿verdad? En los días de el rey Roboam, que era el nieto de David, hijo de Salomón. Y fue en ese periodo que entonces la nación se divide. El reino del sur, cuya capital sigue siendo Jerusalén, queda en manos de la dinastía davídica, mientras que el reino del norte, cuya capital llega a ser Samaria, pasa por diferentes dinastías. Diferentes profetas son enviados para hablar al pueblo de Dios. Israel comienza una descendente ruta que va a terminar primero con el exilio del reino del norte. Profetas como Amós, profetas como Oseas, se dirigen con un mensaje muy agudo a la gente del reino del norte, pero finalmente en el año 701, antes de nuestra era, los asirios invaden y el reino del norte es llevado cautivo. El reino del sur no aprende mucho de esta lección y finalmente es también llevado cautivo ante la invasión babilónica con tres invasiones. La primera de ellas fue en el año 605 con Nabucodonosor. Bueno, Habacuc está profetizando, ministrando a el reino, básicamente el reino del sur. Aquí pueden ver una línea de tiempo, hay dos líneas de tiempo con diferentes propuestas. Es difícil hacer coincidir, pero más o menos todos concuerdan en términos generales de las fechas en las cuales estos profetas ministraron. Si se fijan, ahí está Habacuc fechado. Hay dos fechas, una 612, 605, otra 619 y 610. Es probable que Habacuc está profetizando en esa fecha. Los reyes que están para esa época, o el rey que está en esa época es Josías, y Josías comienza a reinar muy pequeño, después de su padre, un malvado rey, que fue Manasés. Manasés muere, su hijo de 8 años queda, pero las reformas religiosas, así llamadas, introducidas por Josías, recién comienzan unos 12 años después que él comienza a reinar. La malvada administración de Manasés significó que el pueblo de Judá está viviendo días difíciles, donde hay la misma clase de abusos que Amós, por ejemplo, describe, donde la ley del Señor, la instrucción del Señor no está siendo respetada. Recordemos que una de las principales cosas que la ley, así llamada, y yo prefiero hablar de la Torá es la instrucción, no es una ley como la ley del consumidor o la ley de renta o la ley de tránsito. La ley es instrucción y la básica idea y el propósito de la Torá es instruir al pueblo de Israel.
Una de las cosas que la Torá enseña es que Israel debe ser imitador de Dios, debe amar al prójimo, debe amar al extranjero, debe amar y cuidar de la viuda y del huérfano, debe ser recto y justo en sus tratos con los demás. Y esto se va perdiendo. Con la idolatría, cuando entra la idolatría, que fue uno de los problemas de Israel y Judá, inmediatamente la parte ética también se daña. Y entonces el pueblo está viviendo una situación donde se cometen muchos abusos y la Torá está siendo ignorada. En ese contexto es que Habacuc comienza a ministrar. ¿De qué se trata el libro de Habacuc? Bueno, el libro de Habacuc comienza con dos preguntas. Es muy llamativo que comienza con dos preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Luego, el por qué, una pregunta que comienza con ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El libro de Habacuc, el profeta Habacuc, podría ser considerado como una especie de, casi como un salmo de lamento. El lamento son aquellos salmos y aquellos escritos donde el creyente expresa a Dios su angustia, su dolor por la situación que está experimentando. Algo similar también ocurre con el libro de Job, que podrían ustedes leer si no lo conocen. Y una de las cosas interesantes es que esta clase de lamento no es una queja en el sentido de un corazón rebelde, más bien es el lamento y la queja de un corazón que confía profundamente en Dios, pero que no entiende por qué Dios no actúa. No es como la queja del pueblo de Israel en el desierto que dice, ¿por qué nos trajiste de Egipto para morir en este desierto? Estamos aburridos de comer este pan tan liviano. No es la queja que acusa a Dios de maltratarles injustamente y que sería mejor volver a su estado anterior. La queja de Habacuc, el lamento de Habacuc es el resultado de un hombre de Dios que conoce a Dios. Y él va a hablar mucho de su lamento y de su queja tiene como base el carácter de Dios. Y vamos a ver en su momento eso. Entonces él dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Etcétera. La queja de Habacuc tiene que ver con su sorpresa, con su estupefacción, al ver que hay, hay tanta injusticia donde él está viviendo. La Torá, la instrucción no está siendo respetada. El justo está siendo maltratado. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? Más adelante él dirá, en el versículo 12, tú dices, Señor, Dios mío, santo mío. Más abajo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Él sabe que es un Dios santo. Y si Dios es tan santo como lo es realmente, ¿verdad? Nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Él no interviene? La queja de Habacuc entonces es un lamento al ver que su pueblo sufre, al ver que el justo es maltratado, que los impíos se salen con la suya, que los pecadores hacen lo que quieren. Dicen, ¿por qué Dios no hace algo? Bueno, Dios va a responder a la queja y al lamento, al lamento de Habacuc. Y lo va a hacer de una manera que va a dejar muy sorprendido a Habacuc. Y el resto del libro se desarrolla en esos términos, ¿no? La respuesta que él recibe no es la respuesta que él esperaba, no es la respuesta que a él le gusta. Dios no es indiferente, número uno, y Dios sí va a actuar, pero el método que él va a usar no es lo que Habacuc espera. Bueno, espero que se animen a leer este libro, pero para ir terminando este pequeño video de introducción, es bueno terminar que a pesar de que Habacuc termina con estas preguntas de lamento, expresando su dolor y su sorpresa al ver que Dios no interviene aparentemente, que Dios es indiferente aparentemente, pero sin embargo él termina y
esta jornada es la que queremos poner atención, este trayecto entre las preguntas iniciales y la declaración de fe al final. Él dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. El lamento inicial de Habacuc, las preguntas iniciales de Habacuc respondidas de una manera que lo dejan absolutamente sorprendido, terminan con una declaración de fe. Aunque él no sabe hasta cuándo, aunque él no entiende por qué Dios actúa de la manera que entiende, esta es la cosa que él sabe, que Dios es el Dios que salva y que Dios es un Dios soberano, que Dios que salva es fuente de gozo y Dios que es soberano es fuente de fortaleza, aunque las cosas no vayan como querríamos que fueran, aunque la higuera no florezca, aunque lo que esperamos que ocurra no ocurre, aunque nuestras expectativas no se cumplan, aunque nuestros deseos no se satisfagan, aunque tengamos que ser privados de cosas que nos llenan de alegría, de gozo, incluso alimento, como menciona aquí, comida. Habacuc dice, aún así me alegraré en el Señor. Esa es la clase de fe que Dios está trabajando en nosotros. Esa es la clase de fe del pueblo de Dios. La fe de un pueblo que confía que su Dios es soberano, que es infinitamente bueno, que siempre está en control y que al fin y al cabo, es un Dios que se preocupa más que de nuestro bienestar físico, se preocupa de nuestro bienestar espiritual. Un abrazo para todos y espero que se animen para continuar en este precioso libro de Habacuc.